fuerza. Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Nuevamente, una gran cantidad de noticias inundan la madrugada de este jueves 23 de julio. Entre ellas, una que, por cierto, me extrañó muchísimo que no apareciera entre los principales titulares de los portales electrónicos y los pocos medios impresos que sobreviven en el país, porque es sin duda alguna el hecho más relevante que va a ocurrir en el día de hoy, la convocatoria más importante que está planteada para el día de hoy, que es la protesta virtual, no solamente a escala nacional, sino a escala planetaria de los pensionados, los jubilados venezolanos. Son ciudadanos que han dado toda su vida en la construcción de familia, en la construcción de sociedad, en la construcción de nación, y que en este momento debieran estar viviendo eso que en el planeta se llama años dorados, ¿no? Porque se supone que es la época de la vida en la que recibes la retribución por parte de la sociedad, por parte de la empresa en la que laboraste, por parte de la familia, para recompensar todo el esfuerzo hecho. En Venezuela la situación es completamente distinta. En Venezuela la jubilación, el ser pensionado es un certificado de pobreza, es un certificado de miseria. Y eso ha generado, por supuesto, repito, en primer lugar, una gran cantidad de luchas. Y hoy, específicamente hoy, 23 de julio, hay, repito, una jornada mundial de protesta por este motivo. Tenemos en línea a dos destacados luchadores de la causa de los jubilados y pensionados, Edgar Silva y Luis Cano, dos personas que le han dado un empuje y una capacidad de organicidad y de visibilidad de esta lucha como desde hace muchísimo tiempo esto no tenía. Los tenemos en línea, a uno vía WhatsApp, porque se encuentra en el exterior. Recuerden que esta es una jornada mundial, y a otro por vía telefónica. Empecemos con Edgar, que se encuentra en el exterior. Edgar, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, más madrugadora para ti, que es una diferencia de hora, y para ti son como las 3:30 de la mañana. Cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva con la que observas esta jornada mundial de protesta por los pensionados y jubilados de Venezuela? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Sí. Un saludo muy cordial a ti y a toda la audiencia de tu programa de todos los días. Sí, efectivamente, pues llegó el día de la dignidad de nuestros pensionados. De nuevo nuestros pensionados en la calle, pero esta vez por las redes sociales. La expectativa de esta protesta, bueno, sobrepasó lo que nosotros habíamos planteado, una lucha, una protesta que nació de un foro hace aproximadamente 2 semanas atrás, convocado por Convite, con nuestro amigo Francisco Cabeza. Y bueno, allí surgió la protesta y ha cogido bastante vuelo a nivel internacional. Se han pronunciado diversas asociaciones de pensionados jubilados de España, unas cuantas, la Federación de Pensionados Jubilados de España, la Asociación de Pensionados Jubilados de Italia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Panamá. En Venezuela, bueno, están corriendo por allí todos los audios y todos los videos que organizaciones como, por ejemplo, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela se pronunciaron también. La Cátedra de Posgrado en Seguridad Social con la profesora Salón Méndez se pronunció también. Es decir, hay diversas organizaciones, asociaciones de pensionados, de trabajadores,
de los hijos de los pensionados por primera vez, de tantos años de lucha, Chudo, después de 29 años de lucha, por primera vez estamos viendo que los hijos de pensionados se están pronunciando en solidaridad con sus padres, con sus abuelos, en solidaridad con todos los pensionados a nivel mundial. De tal manera que hoy es el día de la dignidad, hoy es el día de la resistencia, los pensionados siguen en la lucha, siguen en la calle, independientemente que estamos, porque ya yo lo soy, yo empecé esta lucha cuando no era pensionado, pero ya lo soy, estamos recibiendo un ingreso miserable de $1.6 mensuales que nos condena a una situación crítica de salud, de vida y de vulnerabilidad. Bueno, a pesar de esas condiciones que estamos viviendo los pensionados en Venezuela y los pensionados en el exterior que no reciben el pago aproximadamente por 5 años, han dejado de cobrar la pensión por una decisión unilateral del gobierno nacional, violando los acuerdos internacionales, los tratados internacionales, acuerdos con países con los cuales Venezuela tiene convenio de pagarle las pensiones a estos venezolanos que están en el exterior, en la moneda de esos países. Bueno, a pesar de esas condiciones, los pensionados seguimos en la lucha por nuestros derechos, pues, por rescatar el sistema de seguridad social de Venezuela totalmente destruido. Hoy no podemos hablar de pensiones, esas no son pensiones, porque una pensión es un ingreso que le permite a un pensionado y jubilado vivir con dignidad, vivir como tú decías en los años dorados, vivir con bienestar. Hoy nuestros pensionados viven en una situación calamitosa, viven de verdad en una situación que pudiéramos llamarla de miseria social, que nos tiene condenado el gobierno por estas pensiones o estas asignaciones económicas tan miserables que viene otorgando fundamentalmente y más profundamente desde que Maduro llegó a la presidencia en el año 2013. Así es, estamos escuchando a Edgar Silva. Edgar Silva, como él acaba de decir, inició esta lucha, primero en solidaridad con los pensionados. Era un muchacho, hay que decirlo, cuando empezó esta lucha. Ya él hoy es un pensionado y nos está hablando desde Utah, desde Estados Unidos, porque repito, esta es una manifestación planetaria. El tema de los pensionados en el exterior es ese, tienen años que no cobran nada, viviendo en unos países donde si tú no tienes ingreso en invierno, no es que te enfermas, es que te mueres porque no tienes con qué pagar calefacción. Aquí en Venezuela hay otros problemas. Aquí en Venezuela nuestros jubilados y nuestros pensionados han sido correteados, han sido agredidos, han sido golpeados. Allí en la Plaza de la Moneda, al lado del Banco Central de Venezuela, en pleno corazón urbano de Caracas, allí han sido agredidos o por la fuerza pública o por los paramilitares oficialistas mal llamados colectivos. Y al frente de quienes están allí luchando, al frente de quienes están enfrentando esas agresiones, siempre ha estado Luis Cano. Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Desde la perspectiva de quienes están aquí en Venezuela enfrentando esta durísima situación, ¿cuál crees tú que es la situación actual y cuál es la perspectiva? Te escuchamos. Aló. Aló. Tenemos problemas en la conexión con Luis. Aló, ¿me escucha? Aló. Aló. Te escuchamos, hermano. Bueno, mira, primero buenos días y bueno, un abrazo a mi amigo de lucha Edgar. Como decía Edgar, esto nace de un foro que convocó la gente de Convite. Nosotros aquí en Caracas, Venezuela, tenemos hoy una jornada de lucha que la vamos a realizar en la Plaza de la Moneda, que ha sido como es decir, nuestro bastión. Nosotros hemos llamado esa plaza la plaza de los viejitos, porque ahí siempre hemos combatido, y hoy vamos a estar ahí a las 10 de la mañana, estamos haciendo la convocatoria, consciente del problema que tenemos en Venezuela con el coronavirus. Estamos muy conscientes de una manera muy responsable, porque incluso muchos personas nos han dicho que nosotros somos unos irresponsables, porque estamos convocando a una actividad hoy en la Plaza de la Moneda con el problema que hay con la pandemia. Pero es que nosotros no tenemos más soluciones, tenemos más alternativas, Chugo. Si nosotros no nos mata la pandemia, nos morimos de hambre en nuestras casas, en nuestros hogares. Y por eso nos vemos en la obligación y en la necesidad, hermano, de salir hoy a reclamar nuestros derechos. Nosotros siempre hemos venido, hemos sido muy constantes en nuestra lucha, y no es que nuestra lucha comenzó en marzo cuando arranca la pandemia. Nosotros tenemos ya 8 años en la calle, hermano, visualizando ya lo que venía. Cuando nosotros hace 8 años comenzamos esta lucha,
mucha gente decía que bueno, que cuál era el problema con los jubilados, si tenían pensión, pero ya nosotros veíamos cómo el sistema público de salud se iba deteriorando, cómo ya se nos hacía más imposible hacer a las cosas tan básicas como la comida, como las medicinas. Fíjate, por lo menos tenemos una situación aquí bien grave. Aquí el 100%, hermano, de las personas de la tercera edad han dejado sus medicinas porque no tienen cómo comprarla, hermano. Eso ha generado que muchos hermanos se nos han muerto, muchos están en un estado de gravedad, y así no podemos pasear también con lo que se refiere a el estado anímico de nuestros hermanos que han caído en un estado de depresión, que no es fácil estar aquí en Venezuela cuando no tienes que comer, no tienes el derecho tampoco a los servicios públicos, y de paso tus hijos o tú también se te van del país con toda la razón del mundo, porque no tienen cómo desarrollarse profesionalmente ni cómo vivir aquí en Venezuela, y muchos hermanos se han quedado solos en un apartamento y han caído en un estado depresivo, y muchos se han quitado la vida. Ante esa realidad, hermano, yo pienso que aquí el único irresponsable es Maduro y su gobierno, que no ha condenado, hermano, a esta situación. Entonces, si aquí tenemos que buscar un irresponsable, bueno, ahí lo tenemos, hermano, el gobierno de Maduro, porque ayer, por cierto, me pasaron una información donde ellos estaban diciendo que los jubilados de este país y los pensionados hoy tenían un tuitazo y unas actividades, incluso nos trataban de terroristas, y que ellos hoy iban a activar también su maquinaria para decirle a la gente que ellos eran unos tipos chéveres, que ellos le habían dado pensión a la gente, y que la situación de los pensionados y los jubilados en este país no era la que nosotros estamos diciendo. Entonces esta gente está despegada totalmente, hermano, de la realidad del país, está despegada de la situación de las personas de la tercera edad, hermano. Y nosotros, bueno, ante esa realidad, hoy nuestro equipo está también el compañero Carlos Julio Rivera, que es el presidente de la Asociación de Jubilados del Seguro Social, está la gente, los jubilados de la CanTV, Cancillería, los pensionados, porque fíjate que hay un sector que no recibe jubilación, que solamente reciben pensión, que son alrededor de 2 millones de personas que solamente reciben la pensión, y con eso menos de $2 tienen que vivir en un mes. Entonces, y ni hablar de los que están, hermanos, en las casas de cuidado, la cual la maneja el Seguro Social, la cual está en un estado de abandono, y esas casas se han convertido en depósitos de seres humanos ante la mirada indolente, hermano, de la sociedad y primordialmente del gobierno venezolano, que no hace nada, hermano, porque nuestra situación cambie. Nosotros hoy, a partir de las 9:30, vamos a estar en la Plaza de la Moneda. También estamos conscientes, vamos a ir guardando el protocolo, vamos a llevar antibacterial, vamos a llevar guantes, vamos a llevar mascarilla, porque estamos conscientes de la enfermedad, pero es que no tenemos otra solución, porque antes de morirse en tu casa, hermano, de hambre, bueno, tienes que activarte, tienes que hacer algo, hermano. Y ya sabemos, bueno, que el gobierno no va a hacer nada, porque nosotros hemos hecho, como te lo hemos explicado en varias ocasiones, nosotros aquí en Venezuela hemos acudido a todas las instancias. Hoy vamos a entregar un documento a la vicepresidencia de la República, que ya creo que es el número 8 o 9, porque estamos entregando documentos de cuando Arriaza era el vicepresidente de Venezuela, y creo que es el segundo o el tercero que le vamos a entregar a la persona que está ahorita encargada de la vicepresidencia. Estremecedora esta información que nos da Luis Cano. Hoy, en medio de la pandemia, en medio de esta situación, tomando todas las previsiones del protocolo sanitario respectivo, el distanciamiento físico, los guantes, las mascarillas, etcétera. Sin embargo, nuestros jubilados, nuestros pensionados van a la calle y están convocando a las 9:30 de la mañana en la Plaza de la Moneda, al lado del Banco Central, para llevar un documento a la vicepresidencia de la República. Edgar, el Banco Mundial establece que $1.9 diarios es la cifra para considerar la pobreza por ingreso, es decir, el ingreso que esté por debajo de $1.9 es ya considerado como una situación de pobreza.
¿En qué escala ubicas tú la situación de los pensionados venezolanos que reciben aproximadamente $1.6 mensuales, no diarios? ¿Cómo se presenta eso ante el mundo? ¿Cómo el mundo observa una situación como esa? Bueno, esa situación, Chugo, debería de ser repudiada a nivel mundial, porque denota pues la gran indolencia y deshumanización de un gobierno que se autodefine un gobierno humanista, de un gobierno y un presidente que se define o se autodefine como un presidente obrerista, coloca que ha destruido los contratos colectivos, que ha destruido la seguridad social pública y igualmente la seguridad social privada, los HCM, de los cuales los trabajadores se favorecían y después de pensionados también y jubilados, se resolvían problemas de operaciones, de atención en las clínicas, etcétera. Hoy es imposible, es decir, es una situación de verdad de colocar en el umbral de la muerte a miles de ciudadanos venezolanos. Estamos hablando de 5 millones aproximadamente en Venezuela de pensionados jubilados y afuera de Venezuela, venezolanos, pensionados venezolanos, aproximadamente 15.000 en el exterior. Recibir esa pírrica suma del Estados Unidos la califica como de pobreza extrema, sí. El 1.6 diario, por debajo de eso. Bueno, los pensionados en Venezuela, de acuerdo a este ingreso, están recibiendo $0.04 diarios. Es decir, yo ayer casualmente escribía en un Twitter cómo se podría llamar eso. Y por cierto, nuestro amigo Mario Villegas respondió la pregunta diciendo que eso se puede llamar como extrema, mega, ultra, hiper pobreza extrema. Es una cosa que no tiene de verdad, no hayamos cómo calificarla, porque es que nuestros pensionados se nos están muriendo por desnutrición, por falta de alimentos, por un lado, y por falta de medicina, por otro lado. Entonces, no les sirve esa asignación, y para comprar, bueno, puede comprar uno o dos productos de la canasta alimentaria, la cual está hoy por encima de los 50 millones de bolívares, según el amigo Oscar Mesa del Senda, y la canasta básica familiar sobrepasa los 100 millones de bolívares. Entonces, hoy eso no le sirve para absolutamente nada a un pensionado. Es algo simbólico que el gobierno ha venido otorgando, especialmente, repito, el gobierno de Maduro, porque en el pasado había mayor atención, eso lo tengo que reconocer, y se nos resolvieron los problemas. Yo recuerdo que en el 99 fuimos en una marcha a Miraflores y el presidente fallecido Chávez nos recibió y nombró una comisión de alto nivel de gobierno, y allí estábamos participando con ellos resolviendo problemas. Resolvimos la homologación de los pensionados de sobrevivientes al salario mínimo, resolvimos el tema de la pensión universal para miles de adultos mayores que no cotizaron al Seguro Social, comenzaron a recibir su pensión, pero de fondo no se ha resuelto el tema de la seguridad social, porque también emparejaron a todo el mundo le dan salario mínimo, que es digamos, el salario más bajo que está otorgando el gobierno, porque es una política del gobierno, es un modelo socioeconómico de bajo salario, de bajo ingreso para los trabajadores activos, pensionados y jubilados, para luego ofrecerle unos bonos, ofrecerle unas cajas CLAP, ofrecerle, entre comillas, unos beneficios permanentemente de trasfondo, con un sentido de control social y control político, porque para poder recibir esos miserables aportes que le da extra eventualmente el gobierno a la población, hay que inscribirse en un sistema perverso, que es el sistema de la patria, sacar el carnet de la patria, que muchos pensionados y jubilados se negaron a hacerlo porque están conscientes de que es un sistema de control político, porque está haciendo el gobierno en función de esas miserias que reparte eventualmente. Entonces, esta es una situación podríamos calificarla, de estado de mendicidad social y de indigencia que nos ha empujado el gobierno nacional producto de esta política. Nuestros pensionados no están viviendo de esa pensión, nuestros pensionados
a nivel nacional y a nivel internacional están viviendo de la ayuda, del apoyo de la familia, de las amistades y de las iglesias cristianas, católica, evangélica, adventista, que les dan la comida, eventualmente o diariamente le dan un almuerzo. Tienen que pegarse pues a estas organizaciones cristianas que ayudan pues humanitariamente en términos de comida, en términos de medicina también, porque muchas iglesias están dando medicina a través de la red de derechos humanos de Venezuela. También están funcionando aportes en medicina, como Convite, por ejemplo, y como otras organizaciones, como Cáritas, etcétera, que están ayudando a nuestros pensionados. No pueden vivir, están muriéndose con ese ingreso, se les ha golpeado, no solamente el bolsillo, como decimos comúnmente en Venezuela, por los bajos ingresos, por el bajo poder adquisitivo de esa asignación económica, se les está golpeando la dignidad a nuestros pensionados, porque hoy en día tienen que recurrir, ya no pueden valerse por sí mismos, por sus propios ingresos, para tener, digamos, con qué comprar la medicina, la comida, autoválidamente, pues, con su ingreso, sino que ahora tienen que pedirle con mucha pena a los hijos que les manden dinero. Muchos de los que se fueron de Venezuela a través de la migración, buscando mejores destinos en otros países, bueno, están dependiendo del aporte que les mandan ellos desde el exterior y de otros familiares en el propio país, que bueno, los están ayudando. Les piden a los amigos, y le piden a cualquier institución pues, para poderse mantener. Edgar, te agradecemos vivamente que nos hayas acompañado en estos minutos, en esta madrugada del jueves 23 de julio. Igualmente a Luis Cano, y reitero la invitación, la información, la convocatoria que hace Luis Cano para hoy a las 9:30 de la mañana en la Plaza de la Moneda, al lado del Banco Central, donde una nutrida representación de jubilados y pensionados se va a concentrar para luego entregar un documento en la sede de la vicepresidencia. Hoy hay una protesta virtual en todo el planeta por los jubilados y pensionados venezolanos condenados a la abyección, a la miseria más extrema, por un gobierno que ha hecho precisamente el empobrecimiento de la población una política de Estado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la Unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. No podemos pasar por alto que esta situación de protesta mundial y protesta venezolana
por la situación de nuestros jubilados y pensionados se da en el contexto de una muy severa emergencia sanitaria que viene a sumarse a nuestra emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo desde hace ya más de 4 años. El tema del COVID-19 es, hay que decirlo con todas sus letras, pues es una situación muy, muy complicada. Ayer el vocero del régimen, el doctor Jorge Rodríguez, anunciaba que con más de 300 y tantos casos nuevos reportados en el día de ayer, Venezuela rebasa la cifra de 13.000 contagios verificados. Es importante recordar que debido a la política oficial de centralización extrema de las pruebas PCR, esa información de que se dispone es una información limitada, es una información que seguramente presenta un subregistro atroz, porque, repito, todo hasta ahora se ha centralizado en un único laboratorio, el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, y apenas hace 48 horas se tuvo la información de que iban a habilitar también el laboratorio de virología del IBIC. Recordemos que ayer conversamos acá con Yoconda Cunto de San Blas, que nos explicaba que ese laboratorio de virología del IBIC estaba en condiciones perfectas de operación, para estar haciendo eso mismo, no desde ahorita, sino desde el propio 13 de marzo, cuando empezó esta emergencia en Venezuela. Si hay un sector que se ha visto afectado severamente por toda esta situación, es el sector de los trabajadores de la salud, específicamente los médicos. Tenemos que lamentar, tenemos que llorar el hecho de que en las últimas 36 horas han fallecido 2 médicos más, han caído 2 médicos más en el combate contra el COVID-19. Por eso tenemos en línea de inmediato al doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es el coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Médicos Unidos por Venezuela es una organización no gubernamental que no solamente está presente en todo el país, sino que está presente en muchísimas ciudades del planeta, allí donde hay grupos de médicos que se han organizado para mantenerse en contacto a través de esta red. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, actualízanos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la cantidad de víctimas del sector salud y específicamente del gremio médico bajo el látigo del COVID-19? ¿Y cuál ha sido la respuesta tanto del gremio médico como de la sociedad civil venezolana? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que amanecen con nosotros y los que están en otros países que también te están escuchando. Bueno, amigos, la situación, caer en este juego o en esta información que es dura para nosotros, que es anunciar, después de revisiones exhaustivas, la cantidad de miembros del equipo de salud que han fallecido, es dura, porque nos representa lo que no quisiéramos que estuviese ocurriendo. Y actualmente, al día de hoy, tenemos 27 hombres y mujeres del equipo de salud que han fallecido. De esos 27, 20 son colegas, 6 enfermeras y un técnico biomédico que falleció por la enfermedad. Lo más triste, hay 3 casos que hemos tratado de buscar por todo, hemos hablado con los diferentes gremios, que son 3 casos de Caracas, una enfermera, un obrero y un administrador de un centro de salud anunciado por el equipo presidencial de lucha contra el COVID, pero de esos 3 casos no hemos podido evidenciar ninguna información para estar seguros, porque todos los casos que estamos revisando nosotros no son de manera oficial, pero sí son bien revisados, haciéndole seguimiento hasta tener una comprobación para dar una información lo más veraz posible. ¿Qué está ocurriendo? Sencillo. Primero, que aquí es un problema de que la información hacia la población no ha sido la adecuada para que nuestros ciudadanos internalicen que esta es una enfermedad muy contagiosa que puede matar, y puede matar a un sector de la población que son las personas por encima de 55 años, que
que tengan enfermedades persistentes, y también aquellas personas, no importando el rango de edad, que sufran de desnutrición. Y ahí entra nuestro gran problema, que somos un país, por los diferentes estudios, tanto internacionales como nacionales, que tenemos un altísimo grado de desnutrición, más toda una serie de problemas debido a la emergencia humanitaria compleja. Los colegas y el equipo de salud que está al frente en la primera línea de lucha contra esta enfermedad, el gran problema que tenemos es la falta de equipamiento de bioseguridad y bioprotección. Todos nosotros hemos visto, hace unos meses atrás, hubo una firma de un acuerdo donde fue intermediario a la OPS para garantizar ciertas cosas. Una de ellas era la dotación de medios de protección y bioseguridad al equipo de salud, y la otra, aumentar el número de centros de diagnóstico. Para los efectos del equipamiento, debemos recordar que la semana pasada se hizo con bombos y platillos la llegada y entrega de OPS de unas toneladas de productos que ya han llegado a algunos estados, pero primordialmente a Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Miranda y Distrito Capital. Una cantidad de productos que van desde mascarillas quirúrgicas hasta batas, pasando por lentes, máscaras de tipo médico, es decir, un equipamiento que debió haber estado en los centros hospitalarios y en los centros de lucha contra la enfermedad desde el inicio de la pandemia, o por lo menos mantener una cantidad de productos. Esto que llegó ahorita es ahora que lo estamos empezando a ver en los centros hospitalarios de los sitios que acabo de nombrar, de los estados que acabo de nombrar, pero lamentablemente llega, es bueno que haya llegado, pero llega con un buen retraso, porque los números de personal, por lo menos de enfermería en Caracas, que reportados por el Colegio de Enfermeras de Caracas, de enfermeras hospitalizadas y personal del equipo de salud en diferentes centros, ya está oscilando a más de 80 enfermeras y del equipo de salud. Es decir, que nuestro personal se está enfermando porque nuestros ciudadanos, por una política y definitivamente ineficiente en función de informar y de crear conciencia, no cumplen con las reglas básicas de no enfermarse ellos, para no enfermar a su familia y no tener que acudir con esta enfermedad a los centros de salud, donde un equipo de primera línea está sin medio de protección tratando de luchar contra esta enfermedad, tratando de salvar vidas. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, quien es coordinador general de Médicos Unidos por Venezuela, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela. Es una ONG, un voluntariado médico que ha surgido precisamente para luchar, para exigir dotación y condiciones para el ejercicio de esa muy noble profesión. Jaime, tengo entendido, sobre todo a partir de una experiencia muy importante en el estado Barinas, pero que se ha extendido a otros lugares del país, que la sociedad civil venezolana, ante esta ausencia o tardanza del Estado, la sociedad civil se ha articulado para apoyar a nuestros médicos, para proteger a nuestros médicos, para auxiliar a nuestros médicos. Háblanos de esas experiencias, dónde se están produciendo y de qué manera pudieran ser replicadas. Muy bien, Chu. Realmente nosotros como organización nos sentimos más que complacidos, porque esto ha sido un trabajo de articular, y una articulación que ha sido sencilla, porque se ha tocado a las fuerzas vivas de varios estados, y esas fuerzas vivas, sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de protagonismo, decidieron unirse en función de la defensa del equipo de salud, creando movimientos en algunos estados para que esa sociedad civil, esas fuerzas vivas, inviten a los ciudadanos comunes, a todo aquel que vive en ese estado y que está sufriendo las posibilidades o tiene la enfermedad o la alta posibilidad de enfermarse, para que apoyen a su equipo de salud donando materiales de protección, de bioseguridad, donando cloro, lejía, implementos que ayuden a nuestras camareras y aseadoras a limpiar las áreas por donde pasen los ciudadanos que puedan o no tener la enfermedad. Eso ha sido para nosotros un movimiento que arranca en Barinas, arranca en Táchira con una fuerza impresionante, donde toda esa fuerza había no solamente los gremios de salud, sino los gremios
de ingenieros, abogados, la Cámara de Construcciones, organizaciones civiles como los Clubes Leones, Rotario, la Iglesia Católica, Evangélica, o sea, todos se han venido uniendo y haciéndole, y para nosotros la palabra unión significa más que unidad. Unión es el sentimiento del humano sobre una causa común, y bajo esa circunstancia se está creando en Puerto Ordaz y en Ciudad Bolívar con una fuerza muy grande. Se está haciendo, de hecho, ya ayer en Puerto Ordaz hicieron la primera entrega de donaciones al equipo de salud, primordialmente a nuestros jóvenes residentes y enfermeras de los hospitales de Puerto Ordaz. En el estado, en Puerto Cabello, también se hizo una entrega ya de materiales a la primera línea. Se unió Valencia, el estado Sucre, que es un estado que todo el mundo pareciera que nos olvidamos, pero un estado que ya la enfermedad está cobrando víctimas y hay un altísimo número de pacientes. También se ha organizado la sociedad civil. Es decir, esto está cundiendo porque es hora de que el ciudadano internalice que ante una falla a quien le corresponde cumplir esta tarea de proteger a su equipo de salud, los ciudadanos asumamos el rol de no solamente de estar sentados frente a un teléfono o un grupo de WhatsApp, sino dar un paso adelante para asumir nuestro rol como ciudadanos de defendernos y unirnos en una causa común. Así es, Jaime, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que además nos hayas dado, por un lado, esta muy dura, terriblemente dura información. 27 profesionales de la salud han fallecido hasta ahora, desde el 13 de marzo hasta hoy, en el combate con el COVID-19, en buena medida por no disponer de los elementos de bioseguridad necesarios para desempeñar su oficio con el control necesario, con la seguridad necesaria. De esos 27 profesionales, 20 son médicos, los dos más recientes en el estado Zulia en las últimas 36 horas. Y nos das esta otra información que es la respuesta sana de una sociedad viva frente a este hecho monstruoso, frente a este hecho terrible. La sociedad se activa, la sociedad participa y la sociedad le da la mano a sus médicos. Muchísimas gracias, Jaime. Buenos días. Sí, Chu, gracias por ser la voz de todos los que no podemos hablar con más fuerza. Jaime Lorenzo, doctor Jaime Lorenzo, coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela, dándonos estas dos informaciones, una terrible y la otra que nos habla de la capacidad de respuesta de la sociedad venezolana ante el infortunio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos en este tema que es un tema crucial, un tema en el cual literalmente se nos va la vida, el tema de todo lo que se está haciendo a nivel de Estado y a nivel de sociedad para enfrentar el flagelo del COVID-19. Hay una cosa curiosa, una suerte de doble rasero en la reacción del Estado venezolano frente a lo que es la realidad de las empresas frente al tema del COVID-19. Recuerdo con precisión que hace unos 2 meses y tanto hubo una situación concreta, focal, en la empresa que presta servicios de vigilancia a Polar, a empresas Polar. Hubo una situación allí, un vigilante dio positivo, aparentemente había una posibilidad de contagio. Y el gobierno armó un escándalo y un alboroto y dijo que había irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Empresa Polar se movilizó rápidamente. El propio Lorenzo Mendoza puso las cosas en su sitio y explicó lo que estaban haciendo y de qué manera habían abordado el asunto. Pero digo, esa fue la reacción en ese momento por un ciudadano, un trabajador de seguridad que fue positivo de COVID-19. Ahora, cuando eso ocurre en una empresa del Estado o en una empresa de algún capitoste, de algún testaferro, de algún amiguito del Estado, la situación es muy distinta. Cuando hay 45 casos positivos en el Canal 8, entonces en vez de hablar del gobierno de cuáles eran las condiciones en que estaban trabajando esas personas para que tuvieran ese rango de contaminación, no, lo que dice el gobierno es que son unos héroes. Por cierto, hay denuncias reiteradas del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de que esos héroes la están pasando muy mal, ¿no? Que están siendo muy maltratados en las condiciones de respuesta y tratamiento a su condición. Y lo más reciente fue lo que pasó con la empresa Salva Food, la empresa que importa, recibe y empaqueta los productos de bajísima calidad que luego llegan a las casas de los ciudadanos, de algunos ciudadanos, en estos paquetes, bolsas o cajas CLAP. Allí ya son más de 70 los trabajadores que que han dado positivo en la prueba rápida y que están esperando el resultado del PCR por COVID-19. Estos trabajadores le han dicho a algunos medios electrónicos, como el Pitazo, por ejemplo, que hasta hace 15 días ellos no sabían lo que era una mascarilla ni unos guantes para trabajar, que no se han parado nunca, porque por ser del sector alimentos son un sector prioritario, pero que están trabajando sin ningún tipo de medidas de seguridad. Buscamos opinión experta para que nos explique cómo es este tema del doble rasero, cómo se reacciona de una forma ante una empresa privada, por ejemplo Polar, y cómo se reacciona de otra forma ante las empresas públicas o asociadas al sector público. Tenemos en línea a la doctora María Olga Girán. La doctora María Olga Girán es experta en derecho laboral precisamente y por eso su opinión es extremadamente calificada. María Olga, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo podemos entender, repito, este doble rasero? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Un gran saludo para ti y para tu audiencia. Mira, yo comienzo por no dudar de la buena fe de las medidas que se han tomado, porque no creo que exista la intencionalidad de perjudicar a los trabajadores de una manera dolosa. Sin embargo, no podemos dudar de que la conducta ha sido bastante errática. Y creo que el problema principal estriba en que no se han apoyado estas medidas en un conocimiento científico. Recordemos que en el mes de mayo las academias produjeron un documento muy importante, la Academia de Ciencias Matemáticas, produjo un documento muy importante donde estableció en la época exacta en la que iba a ocurrir el pico de la pandemia, exactamente lo que estamos viviendo en este momento. Y era un momento clave para ver... María Olga, te interrumpo un segundo, María Olga, te estamos copiando con alguna dificultad. ¿Podrías acercarte más al teléfono o ubicarte en una zona de mejor recepción? Ok, aquí me oyes mejor. Perfecto, estupendo.
Ok. Bueno, decía que yo creo que el problema estriba en la falta de apoyo científico para tomar las medidas de previsión. En el mes de mayo, la Academia de Ciencias Matemáticas produjo un documento muy importante en el cual estableció hasta con precisión cuál iba a ser el momento exacto del pico de la pandemia, que es exactamente el que estamos viviendo ahorita. Y era el momento clave para haber tomado las medidas preventivas y se ha apoyado precisamente en las personas que tienen el conocimiento exacto, que son los infectólogos, los médicos infectólogos, que son los que pueden decir exactamente cómo se debe combatir la pandemia. Al día de hoy, todavía no tenemos una política pública uniforme para el control del coronavirus. Y eso ha hecho que se trate políticamente el tema del coronavirus, lo cual es muy delicado. Se trata, por ejemplo, a los migrantes que vienen, se les trata de una condición de delincuentes por ser portadores de la enfermedad, mientras que a otros se les trata de héroes, como dices tú. La condición del gobierno en este momento es sumamente vulnerable, porque la salud está desbordada, los hospitales, las clínicas, todo está desbordado, no hay manera de poder combatir de una manera eficiente la situación que estamos viviendo. Entonces, visto eso, en vez de discriminar a los portadores de las enfermedades, lo que se debería hacer es precisamente uniformar la política de salud. En la empresa privada no se sabe exactamente qué es lo que se espera, porque no hay una normativa. La normativa sanitaria que salió es una normativa muy escueta, no establece con precisión qué es lo que se espera de la empresa. Sin embargo, debo decir que la empresa privada muy responsablemente ha elaborado unos protocolos de seguridad laboral muy estrictos. Fueron elaborados por Conindustria con apoyo de personas científicas, de médicos, expertos en seguridad laboral. Pero como hay una gran discrecionalidad, porque no hay una normativa pública, entonces no se sabe qué es lo que se espera de la empresa. Entonces, cuando hay una inspección, estamos sujetos a la discreción del funcionario que inspecciona, valga la redundancia, porque no hay una precisión en la exigencia que se debe tener con respecto a ese protocolo de seguridad. INSACEL, por su parte, todavía no elabora una norma técnica que también establezca cuáles son los principios que se deben tener. Entonces, ante esta dispersión de exigencias, que no hay unicidad, no hay uniformidad, pues indudablemente que la empresa privada se siente en minusvalía. Y el ciudadano común también, porque el ciudadano común no sabe exactamente con precisión qué está pasando. La cuarentena no ha sido respetada de la manera que debió ser respetada. Hay zonas del país sumamente afectadas, como Maracaibo, por ejemplo, donde no se conoce a ciencia cierta cuántos casos hay, porque la información también es muy opaca, es sumamente, no es transparente. Entonces, no hay una data confiable para uno poder decir si estamos en el pico o no. Hay profesionales de la medicina que han dicho que todavía no hemos llegado al pico porque todavía los casos están ascendiendo. Hasta que no empiecen a descender, no se puede decir que ya llegamos al pico y atravesamos lo peor de la pandemia. Pero toda esta incertidumbre que hay alrededor de los protocolos es lo que ha dado pie a estas consecuencias lamentables de trabajadores infectados. Mira, nadie quiere que se infecte nadie, sea del sector público, del sector privado, sean generales, sean migrantes que vienen a pie. La idea es que nadie se contamine. Y para ello, yo creo que debe hacer, en mi modesta opinión, lo que debería hacer el gobierno es
recurrir a los profesionales que realmente conocen del tema y no esta dispersión de organizaciones que tienen a su cargo la inspección, como son hasta organizaciones del poder popular, que no tienen la capacitación, a lo mejor tienen muy buena fe, pero no tienen la capacitación y el conocimiento necesario como para evaluar si los protocolos de atención que se están aplicando son o no eficientes. Estamos hablando de qué tipo de organizaciones, consejos comunales, por ejemplo. Según la Gaceta de la Alcaldía Libertador, sí hay parte de los consejos comunales, hay parte de los CPT, hay parte de la milicia y hay parte de organizaciones del poder popular, que son muchísimas, como tú sabes. En vez de INSACEL, que debería cumplir su rol y tener el apoyo técnico necesario, ¿no? INSACEL en estos momentos está bastante opacado, al punto de que luego del decreto de alarma, que fue del 13 de marzo al día de hoy, que ya estamos casi en agosto, todavía INSACEL no ha publicado una norma técnica. Se han dejado colar informaciones sobre los test que están aplicando los funcionarios de INSACEL, pero son todas informaciones no oficiales. Puede ser que se aplique como puede ser que no. No ha habido una coherencia en la política pública, lo cual es crucial en un tema tan delicado como es la pandemia, que hay que tratarlo con mucha delicadeza, primero para no crear alarma, en segundo lugar para no politizar eso porque todo el mundo es ciudadano, y en tercer lugar por la vulnerabilidad de la salud. No, aun cuando haya personas que tienen el privilegio de estar, uno dice privilegio entre comillas, de estar en el Hotel Ávila, mientras otros están confinados en su sitio de trabajo, como es el caso de BTV, es que ninguno de los dos sitios son adecuados para prestar el apoyo a una persona que está enferma, porque no sabemos exactamente la condición de cada persona. Hay personas que pasan el coronavirus como un simple resfriado, hay otras que requieren mucho más cuidados intensivos. Entonces, no tenemos los establecimientos de salud adecuados y suficientes para atender un caso como este, que no es un caso venezolano, no son casos internos, comunitarios, importados, exportados, no, esto es una pandemia mundial y hay que tratarla con la seriedad que el caso requiere, porque lo que está en juego es la salud de todos. Y la vida de todos. María Olga, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en esta madrugada del jueves 23 de julio. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias a ti, Chu, un abrazo. María Olga Girán, especialista en Derecho Laboral, nos informa que el INSACEL es el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. INSACEL debería ser el organismo que estableciera la normativa de cuáles son los protocolos que debería aplicar la empresa en Venezuela, la pública y la privada, para atender, manejar y prevenir este tipo de situaciones. Nos dice INSACEL está opacado, está relegado. Hay un conjunto de organismos, consejos comunales, la milicia, no sé qué, bueno, pues el desorden ese populista que tiene el gobierno, que supuestamente estarían a cargo de realizar inspecciones sin tener el conocimiento de cuál es el trabajo que realmente tienen que realizar. Por eso es que hay este rango absolutamente discrecional de respuesta distinta si se produce una situación en una empresa privada o si ocurre, por ejemplo, en BTV Canal 8. Quiero recordarles que la protesta virtual hoy en solidaridad con los jubilados y pensionados es de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Repito, el tuitazo es de 11 de la mañana a 12 del mediodía y a las 9:30 de la mañana van a estar nuestros jubilados y pensionados de Caracas en la Plaza de la Moneda, al lado del Banco Central de Venezuela, con sus respectivas mascarillas, con sus respectivos guantes y guardando la distancia del protocolo sanitario. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo la valiosísima ayuda de César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad,
La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.